que estas incautaciones, allanamientos, responderían a una madurez que habría alcanzado la Fiscalía en esta investigación. Vamos a continuar con el tema Joaquín Ramírez, porque él en algunas declaraciones que ha dado a la prensa ha dicho que es abusiva la incautación de sus inmuebles. Sin embargo, también ha dicho que no pasa nada, que ellos siguen fuertes y poderosos, ¿no? Más o menos, no recuerdo la frase exacta, pero que las empresas siguen fuertes. Muy bien, nosotros vamos a entrar en un enlace vía Zoom con telefónico, un enlace telefónico es con el abogado Andy Carrión. Bienvenido, señor Carrión, doctor Carrión, a Exitosa. Muy buenos días, Karina, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, ¿usted nos podría explicar un poco el tema penal en este caso? Es decir, le han incautado y ayer también hablaban no solamente de incautación, sino que iban a destinar estas casas para el bien. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia. Las avionetas ya no eran para el mal, sino eran para el bien. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que deberíamos de hacer, Karina, es contextualizar las investigaciones de este caso. Se originó la investigación el año 2019, precisamente a raíz de la versión de uno de los pilotos de una avioneta en la que señaló de que se habría financiado con el lavado de activos de $15 millones la campaña de Fuerza Popular. Desde aquel entonces, al día de hoy, vemos de que la Fiscalía ha avanzado en su investigación, tal es así que hemos podido apreciar el día de ayer una serie de incautaciones y allanamientos por más de 300 bienes inmuebles. Entonces, al día de hoy la Fiscalía, por lo visto, ya ha regrabado algunos indicios que apuntan a que en efecto aquí se habría producido eventuales actos de lavado de activos y también otro delito, que es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas relacionado a la Universidad Alas Peruanas. No sorprendería que a raíz de las diligencias realizadas el día de ayer también la Fiscalía ya esté preparando algunos pedidos ya no solamente para resguardar los bienes objeto producto del delito o del eventual delito, sino también en contra de las personas naturales que vienen siendo investigadas en este caso. A ver, el lavado de activos siempre tiene un delito fuente, ¿no? Este es fraude en la administración jurídica, ¿no? En efecto, en este caso lo que postula la Fiscalía es que se habría defraudado a la empresa Alas Peruanas, a la Universidad Alas Peruanas, que se habría de alguna manera derivado fondos de esa universidad con fines ilícitos, es decir, a fines que no se relacionan con el estatuto que consignan a la propia educación que ellos promovían en su oportunidad y que en el interín estarían precisamente formando parte de ello Joaquín Ramírez, Osía Ramírez y el propio Fidel Ramírez, que es el tío de ambos, que sería uno de los fundadores también de esta universidad, y que esos dineros ilícitamente obtenidos por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas habrían servido para financiar esta campaña política de Keiko Fujimori. Es por eso que la Fiscalía sostiene que habrían tres brazos en esta organización, ¿no? El brazo político, en la que representarían Keiko Fujimori y Pierre Figari, ex colaborador también del Partido Fuerza Popular, así como el ala comercial y el ala logística, en donde estarían diversos personajes como la Fiscalía lo sostiene. Acabo de hablar yo con la abogada Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, y me dice que el nexo que tiene en esta investigación la Fiscalía peruana es el señor Jesús Vázquez, que dijo en un reportaje que le había entregado de alguna manera Joaquín Ramírez 15 millones de dólares para la campaña mediante el lavado de activos, mediante unos grifos, ¿no? Y que después él no pudo sostener su versión en la justicia en Miami, que no mostró las pruebas que prometió un sinnúmero de pruebas, audios y etcétera, y que simplemente no las pudo sostener, y que eso ella ha adjuntado a la justicia peruana, y
ya debería haber sido excluida Keiko Fujimori y que no ha sido excluida. Claro, es una versión de parte, ¿no? Pero eso es lo que ella dice. Pero lo que sí me llama la atención es que esto ha pasado hace más de 6 años o 6 años y que no se haya sabido más de esta versión de este señor Jesús Vázquez, ¿no? Porque siendo tan mediática Keiko Fujimori ya se hubiese sabido más de esta información. En efecto, tal como ha iniciado esta investigación, está sostenida en la versión de este expiloto que señaló que se le habría otorgado 15 millones de dólares para el financiamiento de la campaña. Pero ese solamente fue el punto inicial de la investigación. Es decir, se inició este caso precisamente con esta afirmación, pero ya poco a poco la Fiscalía ha ido abriendo la indagación a tal punto de vincular también a la propia Universidad Alas Peruanas, a la defraudación que se habría cometido en contra de esta universidad no licenciada, y que ello habría tomado ribetes de fraude y que se habrían derivado dineros de ello para la campaña política. Así es que no solamente se cuenta con esta versión primigenia del Pero me parece que ha sido al revés, ¿ah? Me parece que la investigación de Alas Peruanas empieza primero y después se acopla la investigación de este señor Jesús Vázquez. Sí, la investigación en sí, Karina, se inicia con esta versión del piloto, al menos vinculado a Fuerza Popular. Es por eso que la abogada de Keiko Fujimori sostiene de que aquí en rigor ya se habría desmentido esa versión y que el propio ex denunciante habría ya incluso se habría comprometido a aportar pruebas que desvincularían a Fuerza Popular en estos hechos. Pero lo que al menos ahora estamos observando ya en los hechos es de que estas incautaciones, allanamientos, responderían a una madurez que habría alcanzado la Fiscalía en esta investigación, porque un juez no decide gratuitamente incautar y allanar inmuebles, sino que tiene que haber una causa probable, un peligro de disposición de los bienes y sobre todo la vinculación de quienes se encuentran investigados con los hechos concretos. Muy bien, y cuando se incautan los bienes, ¿se pierden los bienes? Es decir, ¿ya quedan en garantía para que no sean utilizados por los presuntos delincuentes? Lo que hace la Fiscalía con esta medida de incautación es desposeer estos bienes a sus originales titulares. Es decir, que quienes antes ostentaban la propiedad ahora pueden seguir ostentándolo, pero ya no disponer de ellos. Si es que la Fiscalía ve por conveniente que ya más bien se le debe quitar no solamente la posesión, sino la titularidad, y hace un procedimiento posterior que podría responder a un procedimiento de extinción de dominio. Pero al día de hoy, lo único que está haciendo la Fiscalía es poseer los bienes para que estos no sean dispuestos por los originales titulares. Muy bien, sí, porque ayer se me quedó una frase del ministro de Justicia que decía, ahora lo que era utilizado para el mal va a ser utilizado para el bien. ¿Esto qué quiere decir en términos legales? Esto quiere decir de que estos bienes que han sido incautados, y son incluso más de 200 bienes entre muebles e inmuebles, pueden el día de hoy ser administrados temporalmente por el Estado, Pronavi, por ejemplo, y que sería Pronavi quien derivaría la utilización de estos bienes, como por ejemplo establecer una comisaría, una dependencia del Estado, etcétera, hasta que los bienes sean finalmente desposeídos, o si es que, por ejemplo, termina en una sentencia absolutoria, ser también eventualmente devueltos a sus dueños. Muy bien, entonces esto todavía está, digamos, en una etapa avanzada o porque ya tiene mucho tiempo investigándose. Es decir, al tío de Joaquín Ramírez se le investigaba y lamentablemente ya se murió y no se llegó a nada, ya se extingue todo. Ahora Joaquín Ramírez se ha incautado, pero todavía no pierde el dominio, como usted nos ha explicado. ¿En qué etapa va esta investigación? Esta investigación se ha iniciado formalmente el año 2019, Karina, y el día de hoy nos encontramos en la etapa de investigación preparatoria. Y esta etapa se supone que ya es la final antes de eventualmente pasar a una etapa intermedia que habilite la vía para proceder a enjuiciar a quienes se encuentran vinculados a estos hechos.
Y es por ello que, por lo avanzado de la investigación, la Fiscalía ha decidido realizar estas diligencias de allanamientos e incautaciones. Veamos si se encuentra suficientemente madura la investigación para que ya la Fiscalía proceda a acusar a quienes deba y también a archivar en contra de quienes no hayan tenido algún grado de participación en estos hechos. Claro, porque también en este expediente al cual hemos tenido acceso son 500 páginas, pero en realidad hay algunas partes que están, el grueso, el 99% está orientada a las propiedades de los Ramírez, ¿no? A él, a sus hermanos, a los hijos de Fidel Ramírez, y todo eso está concentrado. Más bien, al brazo político se le da un par de líneas. Ese es un punto importante, Karina, que aquí hay que analizar. Exitosa. Y es que existen dos líneas de investigación en este caso, ¿no? Por una parte, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, es decir, cómo desfalcaron a la Universidad de las Peruanas y cómo fueron utilizados esos dineros ilícitos por parte de Joaquín Ramírez, Josías Ramírez, el propio Fidel Ramírez y otros. Y por otro lado, una segunda etapa que sería el de estos dineros, cómo fluyeron al partido político Fuerza Popular. Puede ser, por ejemplo, que como lo ha afirmado la abogada de Keiko Fujimori, este financiamiento al partido sea más bien una línea de investigación debilitada, porque quien imputó, quien señaló de que habían fluido esos 15 millones de dólares no tendría sustento alguno. Pero eso no significa que la otra línea de investigación, la primigenia del desfalco a la Universidad de las Peruanas y la utilización de esos dineros con fines ilícitos, puede estar fortalecida. Y es por ello tu análisis de la cantidad, digamos, de argumentos que existen en este primer caso y lo debilitado para el segundo. Sí, por supuesto. Claro, que la justicia siga y que en realidad caigan los que tienen que caer en este país, donde vemos que la justicia algunas veces no hace lo que tiene que hacer a su debido momento, ¿no? Hace mucho tiempo que hay demasiadas sospechas en torno a Joaquín Ramírez y ahora ya se comienza a ver que hasta avionetas tenía, imagínense, $1.000 millones y cuántos bienes se le ha incautado. Y él dice, no nos han hecho ni cosquillas. Muchas gracias a Andy Carrión, abogado, por explicarnos de qué se trata esto en términos legales. Y si llega Keiko Fujimori, pues que llegue, ¿no? Es hora de que sepamos toda la verdad referente a los dineros, ¿no? Y si no llega, pues hay otras investigaciones que también la tienen en la mira, que llegue lo que tiene que llegar, ¿no? Y no que llegue un bluff, sino donde sí va a tener que darle cuentas al país y a la justicia.